Ujú. Y cuando quieras empezar, ¿eh? Sí, maestra. Ay, ¿Saben qué les iba a decir en lo que termina de acomodarse Alison? Si pueden subir ay. sus presentaciones, porfa, en el Classroom, sería maravilloso que podamos compartir esta información, ¿les parece? Ya ven mi pantalla, ¿no? Ya la vemos. Ujú. Sí. A ver, espérenme. Ay, es que... Hola. Hola, ¿se ve mi pantalla? Hola, hola. Ya, Joma. Sí, yo ya Ah, sí. veo. Ah, bueno, pues ese es el equipo. Pero espera, porque veo la de Allison. Ah, bueno, ¿va a compartir Alison? Bueno. Sí. Ah, bueno, entonces déjenla. Ok. ¿Ya se ve la de Alison? Ya. Ya le moví. No, sí, la mía ya se ve, yo. Ah, bueno, entonces pues a nosotros nos tocó la función de información del test. ¿Sí me escucha todavía? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues esta función es en realidad una propiedad que tiene el test que nos permite calcular la cantidad de información que puede proporcionarnos el test de cualquier otro nivel y aptitud. Ya cabe mencionar que todos estos tests tienen que ver a nuestras necesidades. De esta manera, cuando hay mayor valor proporcionado, la función del test puede cambiar a un nivel de aptitud determinado de mayor discriminación. Entre mayor discriminación tendrá para ser, entre mayores aptitudes tenga, digamos, el test, tendrá un menor de error a medida que vaya existiendo el test. Bueno, esto cambia, digamos, respecto a nuestras necesidades, como ya lo he mencionado, del test puede cambiar, su fiabilidad, su validez y todo esto, ¿no? Y así. Bueno, ahorita les quiero compartir 3 ventajas de esta. La primera es la precisión. La función de información expresa la precisión del test como la combinación aditiva de la precisión de cada ítem. Únicamente se requiere conocer los parámetros de los ítems de que se compone el test. Y el rango de los valores, en este es el rasgo que caracteriza pues la población. En segundo lugar, puede ser obtenida a priori antes de ser aplicado el test a la población de interés. Y por último, es independiente. La estimación de la precisión es independiente a pues, la población. ¿Cómo? Bueno, el último, pues la precisión es independiente a la población. ¿En qué sentido? Am, ¿O a qué te refieres, pues, con eso? pues bueno, lo que leí es que no, ¿cómo se puede decir? A ver, vamos a deshilar esa frase. La precisión es independiente del contexto, ¿cierto? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, ajá, de la población. Ay, es que, a ver, O sea, sí es así como viene, pero quiero ver como que qué entendieron ustedes con eso. pues, a ver, pues supongamos que le quieres aplicar el test a un rango de población, ¿no? Y este test te arroja resultados donde, pues sí, es independiente. Ay, es que no sé cómo explicarlo, maestra. Ok, no te apures, tiene sentido que no sepas cómo explicarlo. A ver, alguien por acá, nada más rápido, ¿eh? ¿Entendió algo con respecto a esto? Algo diferente, algo... ¿Qué captaron cuando leyeron esta parte de la lectura? Sobre todo con respecto a lo que estamos diciendo ahorita, pues que la precisión es independiente a lo que vamos a llamar desde ahora el contexto. ¿A qué se refiere?
A ver, Ámbar, ¿andas por ahí? Sí, profesora, pero me perdí igual con lo que comentó mi compañera Alison. No, no la capto. Ok, entonces Se podría seguimos. decir que, Escucho. Ujú. o sea, que independientemente del contexto, de la situación y de la dimensión o del espacio X, lo que se va a medir sigue siendo lo mismo. Mm, ok, sí hay confusión. No. Ok, ok, Pero ok. eso fue lo que entendí de lo que explicó. Ajá. Eh, Sí, no, es que y si no sería dependiente, ¿no? Sí, sería igual, tal vez. exacto, y entonces aquí se hace necesario hablar de variables, como veníamos A viendo. lo que, bueno, a lo que yo entiendo es como que va cambiando el tipo de variable, ¿no? Ya sea dependiente, independiente, y así podemos dar la validez, se Eso. puede decir. Correcto, y para que tengamos variables, escucho, perdón. Ujú. Ah, no, ya terminé. ¿Alguien más iba a decir algo, creo? Creo que Milton, ¿no? Milton, adelante. Pues es que yo iba a mencionar que, pues exactamente como menciona que la precisión va a ser independiente del contexto, ¿no? Porque para que podamos tener cierto contexto, tenemos que tener cierta validez, fiabilidad. Además de eso, como estábamos viendo y como ahorita acaba de mencionar José Manuel, efectivamente las variables van a ser fundamentales para que podamos nosotros definir, aparte de eso, de nuestros objetivos, nuestras hipótesis, ¿no? Que vamos a partir de una hipótesis nula, una alternativa y una hipótesis. Ay, ¿qué es hipótesis nula, alternativa y hipótesis? Ay, es que no me acuerdo si es lo mismo hipótesis alternativa a hipótesis 1, ¿no? Y por medio de estas variables, pues vamos a poder definir, pues sí, que con más precisión el contexto, ¿no? Pero como menciona, el contexto va a ser independientemente a las variables porque, bueno, perdón, a la precisión porque pues nosotros podemos tener precisión, por ejemplo, de la cantidad de, por ejemplo, de electrolitos que hay, por ejemplo, en el organismo, ¿no? Por ejemplo, de sodio, potasio y magnesio, ¿no? Un ejemplo. Ujú. Pero la persona puede variar ese porcentaje de, por ejemplo, de sodio, potasio y magnesio, ¿no? Y por eso nos puede indicar, por ejemplo, puede indicar esas variables. Ay, perdón, no me Bueno, ok. No, ya, profesora, ya, rápido, termino mi. Sí, sinteticemos porque ya este tema ya nos tomó mucho tiempo, pero adelante, Milton, vas. Rápido, sí. Y entonces a nosotros poder, ya definir esto, Ujú. podemos, por ejemplo, si está baja, por ejemplo, la glucosa, no, lo que estaba diciendo, por ejemplo, del sodio, potasio y magnesio, por ejemplo, podemos podemos definir varios factores que, por ejemplo, puede llevar a una enfermedad, por ejemplo, que tenga pérdida de electrolitos orales o esto, pero no significa que, por ejemplo, pueda tener cáncer o anemia u otra enfermedad, ¿no? Sino que vamos a tener la precisión ya de esos valores, pero no vamos a poder discernir de ese contexto, ¿no? Eso es lo que yo interpreto por medio de todo esto. Ok, sí, hipótesis alternativa. Me gusta que llegues hasta el fondo de las cosas. Muy bien, Milton, pero vamos a regresarnos como 6 espacios antes de eso, ¿no? Y regresemos a lo de las variables. Entonces, conforme lo que acaba de decir Milton, una persona tiene más sodio, tiene más glucosa, tiene tal, porque creció en Estados Unidos, donde está el mayor índice de obesidad, o creció en Brasil, Venezuela, donde tiene una alimentación profundamente saludable, ¿no? Entonces, evidentemente van a haber ahí variables muy distintas. Ahora, si lleváramos este ejemplo a medir cuánto ello hay en una persona, cuánta emoción de alegría y de tristeza hay en otra persona, por ejemplo, en una persona deprimida, ¿no? Entonces encontraríamos que sus niveles de enojo son profundamente distintos y son radicalmente más amplios, más grandes, que en una persona que está melancólica. La melancolía ya es parte de la psicosis, entonces ahí encontraríamos un diagnóstico muy distinto porque las variables son completamente distintas, ¿cierto? Entonces, el contexto siempre va a cambiar, pero nuestra interpretación, que es lo que ustedes van a aprender con Zuleima, cómo interpretar estas pruebas, esa es la que no va a variar.
Ahora, van a variar nuestros ítems, van a variar nuestras variables, como dice Milton, hasta las hipótesis que saquemos de ello van a variar. Pero insisto, lo que no puede variar es la forma en cómo nosotros interpretamos. Es decir, yo no puedo usar un test cualquiera que se les ocurra e interpretarlo como yo quiera. No, tenemos que tener las bases sólidas para lograr una interpretación igual de sólida en cualquier contexto, ¿sí? Por eso es bueno aclarar esto, porque a veces pensamos que, ok, si estoy en un contexto tengo que cambiar mi forma de interpretar. No precisamente. Tengo que ampliar los criterios con los que voy a construir mi prueba psicométrica, ¿cierto? Pero no van a cambiar las formas en que yo interprete estos criterios. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ¿Sí? maestra. Bueno, perdónenme la interrupción, pero era algo importante de aclarar. Seguimos, cuando gusten. Sí, creo que lo que dijo se aclaró más. Hay más visión en para qué sirve, ¿no? Y pues más que nada es para después de evaluar la validez, como ya lo dijo usted, la confiabilidad, la fiabilidad, dependiendo si es un modelo clásico o lineal. Y ya por último, mi compañero Yama va a hacer el último comentario. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Otra vez, que no sé si me escuchan. Yo te escucho bien. Ah, sí, es que mi compu está fallando. Y bueno, pues para concluir, para hacer válida nuestras pruebas de cualquier índole, hay que esclarecer siempre nuestras evidencias, no solo con, no solo con diferentes tipos de pruebas, ni nada así como dice que van cambiando las variables, ¿no? Y pues siempre un tip para que tengamos nuestra fiabilidad del test y así, pues que hagamos nuestras afirmaciones y nuestras conclusiones más enriquecedoras, así para tener una mejor validación científica en nuestros tests y así podamos tener mejores resultados aplicándolos. Y ya. Muy bien, me parece que abordaron lo concreto, muy bien. Y ya, esto es todo. Ok. Hasta luego. Ay, ¿cómo Sí. se quita? Nunca he presentado. Ah, ya. Ya, listo. Ok, muy bien, porque además nos dio chance de hablar justamente de esta cuestión que era importante que comprendiéramos. Ahora me preguntan en el chat, pero pues igual la interpretación viene a ser subjetiva. Sí, y yo les voy a decir siempre todo lo que acontece en el psiquismo es subjetivo, todo, ¿cierto? Todo. Sin embargo, acá se atiende a 2, 3 reglas importantes y específicas, porque si no la validez, que es lo que creo que sus compañeros nos quisieron decir con esta exposición, pues no tendría ningún sentido, ni pies ni cabeza, ¿cierto? Entonces, hay que atender estas reglas de interpretación porque sí estamos hablando de pruebas, no un diagnóstico de evaluación clínica, que es el tema que vamos a abordar ya a partir de, supongo que mañana, ¿no? Pero el día jueves sí, que hay que complementar cada uno de estos tests con muchas otras cuestiones que ahí sí se va a permitir más la subjetividad tanto del paciente como la tuya, Diana Laura, ¿no? Porque entonces ahí ya no estamos nada más basándonos en estos ciertos ítems que nos van a hablar de ciertas reacciones específicas, que como decíamos, nos puede mentir 1 o 2 veces la persona a la que le vamos a aplicar la consulta, la prueba, pero no 16 veces. Entonces son recalcitrantes estas pruebas, son deterministas. Ajá. Es la parte positivista de la psicología la que intenta forzosamente mesurar lo que acontece en el psiquismo. Y tiene sentido para ciertas cuestiones de diagnóstico, como ya se los he dicho creo que en cada clase, ¿no? Pero sí, la subjetividad nunca la vamos a poder dejar por fuera porque acontece en cada una de las cosas que acontecen en el psiquismo. Así no podemos dejarla por fuera. Ninguna prueba psicométrica va a ser 100% objetiva y no es la finalidad que lo sea. Ese es un fallo que se intentó o se está intentando reparar todavía desde hace 30 años en la psicología. ¿Cómo lo van a ver ahora en el recorrido histórico que van a hacer con Zuleima? Ahí lo van a entender, lo van a terminar de entender cómo está, pues, clasificación o categorización de lo posible, mesurable, medible en el psiquismo, pues tiene que tomar en cuenta un montón de esferas, ¿no? Perdónenme. Bueno, muy bien ese equipo de Alison y Joma, muy padre. Nada más son ustedes dos, ¿verdad?
Sí, maestra. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quieren continuar Alexis y Fati? Porque sí nos da tiempo todavía perfecto para que aborden ustedes. Sí, Sí, maestra. Yo voy a profesora. presentar su pantalla. Sí, Ah, siempre por sí lo favor. presentas tú. Ah, ok, súper, le voy a presentar yo, pero qué bueno que puedes tú, Alison. Gracias. Nos enteramos de tu chisme rápidamente. ¿Tampoco es Justin Vivier, Alison? ¿Era el Vivier? Ya se ve bien grande. Ok, yo ya lo veo, ¿eh? ¿Ya? A Sí, ver, ¿sí me escuchan bien? fuerte y claro. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues mi compañera Fátima y yo les vamos a exponer sobre la teoría de la medición psicológica. Perfecto. Eh, Esta teoría hinca sus raíces en los trabajos originarios de campo de la física, con Campbell en 1920, 1921, 1928, 1938 y con Holder en 1901. Será precisamente un comité de expertos dirigidos por Campbell. Él argumentaba que para poder hablar de medición debe darse una relación entre la cantidad y la magnitud de la propiedad a medir. Bueno, en este esquema que les está mostrando mi compañera, viene un poco explicado los conceptos de medición, psicometría y evaluación. La medición es la cuantificación de atributos humanos, o sea, en estadística. La psicometría es una construcción de instrumentos psicológicos que miden atributos humanos. Y la evaluación es la aplicación, la calificación e interpretación de instrumentos psicológicos. Bueno, ya que una vez aclarados estos conceptos de medición y evaluación y psicometría, nos queda referirnos aún al manejo ético de los instrumentos y de los resultados de la evaluación y construcción de las pruebas psicológicas. La denominada ley del psicólogo. Tal ley especifica en efecto que la elaboración, publicación y uso de las técnicas de evaluación psicológica, los psicólogos deben realizar toda clase de esfuerzos para garantizar el bienestar y la convivencia del evaluado. O bien, en otras palabras, los psicólogos no deberían y no deben escatimar esfuerzos para mantener la seguridad de estas pruebas y otras técnicas de evaluación dentro de los límites de mandatos legales. También deben evitar que otras personas sin formación o preparación adecuada hagan uso inadecuado de estas técnicas de evaluación. Ujú. Aquí vienen algunas funciones generales que tenemos en la medición, que son las que han ido mencionando poquito a poquito mis compañeros. Tenemos la primera, que es la descripción. Esta nos permite describir sujetos, grupos o conductas o etcétera. También tenemos el relacionar variables. Nos dice que la medición permite establecer y estudiar relaciones entre variables de un proceso en específico. La predicción, y nos dice que esta permite elaborar predicciones una vez que ya se conoce la evolución de esta variable o su relación con otras variables. También tenemos la inferencia, y aquí nos dice que los instrumentos de la inferencia estadística siempre implican operar sobre resultados de mediciones ya obtenidas. Y tenemos también el contraste de hipótesis. Y esta nos dice que la medición es usualmente la que provee los datos que permiten efectuar contrastes de hipótesis. Pero también tenemos otras que son las funciones un poco más específicas, como lo son la evaluación, la asignación de intervenciones, la orientación, selección y clasificación y valoración de intervenciones. Estas son, como su nombre lo dice, pues más específicas. Por ejemplo, la evaluación nos dice que frecuentemente el diagnóstico y la evaluación psicológica se fundamentan o usan mediciones como instrumentos muy importantes. En la asignación de intervenciones tenemos que la asignación de tratamientos, intervenciones o programas, ya sean terapéuticos o la formación educativas o etcétera, nos permite tener un mejor objetivo de medición. En la orientación y el consejo de sujetos ofreciéndoles información relevante para su propia toma de decisiones.
En la selección y clasificación tenemos organizaciones industriales, educativas, sanitarias, etcétera. Y en la valoración e intervenciones tenemos la medición que permite conocer el grado de éxito, entre comillas, de una intervención o de algún programa. Y tenemos las condiciones de la medición, que son la observabilidad, la variabilidad y la instrumentación. La observabilidad nos dice que para que algo sea medible debe ser observable. La observación, ajá. Ujú. Ajá, sí. Debe ser observable. Después tenemos la variabilidad y el aspecto, esto nos dice que el aspecto a medir debe presentar cierta variabilidad, es decir, que debe presentarse al menos bajo dos modalidades de la realidad. Una variable se caracteriza porque debe tomar diferentes valores, que era lo que nos mencionaban nuestros compañeros anteriormente. Y la instrumentación, que nos dice que medir exige que dispongamos de instrumentos de medida adecuados. Un instrumento de medición debe ponerse a prueba y cumplir algunos requisitos para poder considerarse aceptable. En realidad, la psicometría se ocupa para discutir qué es una instrumentación adecuada en cualquier campo de la psicología. Y pues creo que sería todo porque nuestro tema es muy chiquito, nos toca un tema muy chiquito. Muy bien presentado, muy bien. Los Si felicito. tienen alguna duda, igual nos pueden hacerlo saber y pues lo que gusten podemos volver a explicar o tal vez, pues sí, volverlo a mencionar. Gracias. Ok, si hay dudas. ¿Hay dudas con respecto a lo que te digo? Ujú. Ustedes pregunten, ¿eh? No hay problema. Pregunten. Bueno, ok, no hay dudas, segurísimos. Entonces, de lo que están hablando sus compañeros es de dos momentos en Campbell, ¿no? El primer momento de 1920 es cuando este señor elabora este informe que se llama Modelo General de Medida desarrollado en la física y se basa en la existencia de decir esta equivalencia que nos hablan sus compañeros, que llama por acá otro autor un isomorfismo, ¿no? Y que habla de estos, digamos, atributos físicos y las propiedades aditivas. ¿Qué decir aditivo? ¿Qué quiere decir? Aditivo, que vamos sumando. Ajá. Entonces, por acá se creía que podíamos ir midiendo, al menos Campbell, que es pionero de estas cuestiones, creía que podíamos medir mediante ir asignando números a estos atributos. ¿Sí? Después se da cuenta que esto era un poco no funcional, como lo dice su nombre, y entonces nos vamos hasta 1928, donde extiende este modelo general y lo llama ya entonces medidas derivadas. Deja de ser un modelo general de medida desarrollado en la física y nos vamos a las medidas derivadas. Acá, entonces, va a ser mediante la contrastación de elementos y ya no la adición de elementos. Esto queda un poquito claro en este sentido de por qué es importante cambiar el sentido que antes tenían las pruebas psicométricas cuando nacen por ahí de 1920 con Campbell, con Fiske, con el otro que se llama Spearman. ¿Sí tiene sentido entender cómo cambió y para qué cambió? O sea, a mí de nada me va a servir entonces saber, como les decía, si hay o no, o cuánto nivel hay de felicidad en una persona. Pero sí me va a saber, bueno, sí me va a servir saber los niveles de contrastación que existen entre dos variables, siempre dos variables. ¿Por qué? Porque a ver, ¿qué podríamos encontrar en la contrastación? ¿Qué se les ocurre? Que es diferente a la adición de elementos. En la contrastación, ¿qué vemos? Tal vez se resta. Si uno se suma, otro se resta. O no sé. Me gusta el pensamiento lógico matemático, padre. ¿Tendría sentido? ¿Qué más? Las diferencias tal vez entre uno y otro. Quizás que Bueno, llega otro punto de estudio, ¿no? ¿Perdón? Ay, perdón, maestra. No, dilo adelante. Sí, perdón, Brenda. Igual bueno, yo pienso un poco con esto que nos acaba de explicar usted y mi compañera y compañero, que quizás no
El problema estaba en que querían que esas polarizar los resultados así de o es si tienes o no tienes. Y en cambio con estas variables que se hicieron, pues ya tenemos como este es en tema de puntos, así como de, bueno, quizás no estás hasta arriba, pero estás en medio y puede subir o puede bajar, dependiendo de cómo lo vayas manejando. Lo me estoy entendiendo un poco así, pero Está interesante, Ricardo, porque justo como decía Ana Brenda, ¿no? En las diferencias, y esto también ya lo habíamos abordado, ¿no? Empieza a ser un poquito reiterativo, pero no se preocupen que mañana terminamos con este tema, pero es importante. En las diferencias, a ver, es más, vamos a construirlo distinto. ¿Qué encontramos en las diferencias? Tú estás conociendo a alguien, tú, ¿no? Entonces, inconscientemente le estás aplicando una serie de pruebas psicométricas para ver si te cae bien o te cae mal, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Entonces, ¿qué o cómo encuentras? Porque vas viendo que hay diferencias en cómo piensa una cosa, pero luego cómo piensa otra, y ya hay qué. De entrada, ¿qué encontramos en un discurso? ¿Qué sería lo primero que encontramos? ¿Similitudes? ¿O cómo? O sea, ya no, ¿lo puedes repetir? una Ajá, correcta. ajá, sí, también diferencias. Eso Variables. está muy padre lo que están diciendo, porque en la diferencia también vamos a encontrar las similitudes, pero en la diferencia en específico, ahorita nos vamos a las similitudes, que esas son como más trascendentales en lo profundo, ¿no? Entonces ahorita vamos a eso, pero ¿qué más hay en la diferencia? Cuando hay ciertas inconsistencias en el discurso de la persona a la que estás conociendo, vamos a con un ejemplo medio bobo, pero para que entendamos es desde lo más sencillo y ya después entraremos en lo más concreto, pero en la diferencia, ¿qué más encuentras? Cuando hay inconsistencias en el discurso de alguien, ¿qué más estás encontrando? O sea, como cuando, o sea, cuando estás o sea, cuando encuentras inconsistencias Ujú. en alguien, pues es no sé, mentiras tal vez. O sea, es que no sé cómo explicarlo. ¿Podría ser que encontramos un error? Inseguridad. Que sea el proceso en O que tal la vez va captando. mediciones. Es que siento que, por ejemplo, errores podría ser igual que justo inconsistencias, tal vez, ¿no? Bueno, no igual, pero un tanto similar. A ver, sí a todo. Bien, eso es lo que quería que me dijeran. Pueden ser errores, pueden ser algo que no dijeron, que son las contradicciones. ¿Cómo son interpretables las contradicciones? De hecho, son lo más interpretable, tanto en un sentido de baterías psicométricas o también en un sentido de encuentro en entrevista con tus pacientes, ¿no? Porque, insisto, no es lo mismo hacer una entrevista por ahí que más bien tiene forma de encuesta disfrazada de entrevista, o sea, toda dirigida, que quieres oír lo que quieres oír, ¿no? Y si no te contestan eso, no te sirve tu entrevista, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que evitar, del mismo modo que es lo que vamos a empezar a abundar ahora en las siguientes clases. Ajá. Pero entonces, estas contradicciones, por ejemplo, pensemos con el que estás conociendo. ¿Qué te dicen? Cuando tú estás platicando con alguien y encuentras un montón de contradicciones en su discurso. Es muy ¿Está mentiroso. desorganizado? Ay, perdón. Que está desorganizado. Bueno, Pues también o sea, si él ya se dio cuenta que está, o ella, que está contradiciéndose, pues se puede llegar a justificar. ajá. Por ejemplo, si está muy desorganizado su discurso, ¿de qué estructura psíquica estamos hablando? Sabía que le ibas a saber. Sí, muy bien, Daniel, de la psicosis, ¿no? Si estamos hablando de un discurso donde solo existe su verdad, ¿de qué estructura psíquica estamos hablando? Alguien que, aunque dijo 6 contradicciones en una sola frase, te sigue diciendo, no, pero es que sí, por eso. Y entonces justifica, como dice Alexis, vuelve a resignificar ahí todo su discurso con tal de que embone en lo que él o ella querían decir. ¿Qué estructura? ¿Qué tipo de neurosis, Daniel, entonces? Y no, de hecho no. Ja. Más bien, ¿qué estructura? ¿Cuál es la estructura donde solo existe la ley de uno mismo? ¿Perverso? Exactamente, ¿no? Bien. Estamos hablando de perversión. Entonces, tendremos que tomar en cuenta estas estructuras como para crear nuestras
propias formas de medir lo psíquico en estas personas? Sí. Y entonces ahí es cuando hablamos de contexto. No nada más el contexto social. Acuérdense que nosotros no somos psicólogos. Digo sociólogos, somos psicólogos y psicólogas, ¿no? Entonces nuestro contexto no nada más comprende la localidad en donde están, tal. Esto ya lo tuvieron que haber visto en psicología social, ¿cierto? ¿Contexto qué es también? El contraste de los símbolos, bueno, ajá, exacto, porque en psicología lo que medimos es, y con lo que jugamos es con el símbolo, ¿no? Para la resignificación de objetos, como dice Daniel. Bueno, eso es más desde el psicoanálisis, ¿no, Daniel? Claro, y es, obviamente es así como se juega, pero si pensáramos también en estas cuestiones que ya no son fenómenos sociales, sino la, como dice la definición más básica de psicología social, que es la interacción entre subjetividades, ¿no? Intra, interpsíquico, intrapsíquico, intersubjetivo, ¿sí? Y ya hace mucho que no les hago esta pregunta, pero entonces, ¿qué es subjetividad otra vez? Ya vamos en quinto, ¿eh? A ver, apantállenme con sus respuestas. ¿Qué es subjetividad? Bueno, no me apantallen, ya saben que soy una exagerada. Nada más díganme, ¿qué es subjetividad? Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Las amo por darme el avión tan bellos. ¿En el chat nadie tampoco? A ver, déjenme ver. No, ok. Pues es la propiedad de, de saber las percepciones, los argumentos y el tipo de lenguaje que tiene la gente y así. Bien, Joma, me sorprendes, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Bueno, a ver. Ay, ya no sé, le van. adelante. Es la perspectiva que creamos individualmente. Perspectiva que creamos de uno mismo o de los demás, o cómo. A ver, explíqueme un poquitito más. Sí, podría, bueno, lo que yo pienso, ¿no? Podría ser como de uno mismo o de todo aquello que nos rodea. Sí, muy bien. También podría ser como, bueno, ya lo dijimos, mejor dicho, ¿no? La percepción personal que podemos tener de cualquier asunto, ¿no? Sí, de cualquier asunto. Está padre que hayas dicho percepción personal, porque ¿habría una percepción no personal? ¿Existiría? ¿Nosotros podemos despersonalizarnos y hacer una percepción no personal? ¿Creen que sí? Sí. Mis vidas, pues claro que no, por supuesto que Ya no. sería eso como objetivo, ¿no? Ajá, ¿y podemos ser objetivos nosotros en cuanto a relaciones humanas y psiquismos y eso? ¿En serio? ¿Neta? ¿Todavía? No. Pues claro que No, no. pues es que la palabra subjetividad en sí va de la mano con que es propia, o sea, nunca va a poder ser de otra persona, siempre es propia. Pero es que sí, creo que, ay, perdón, si decimos que la subjetividad es de nosotros, ahí, sí, ¿no? La subjetividad es de nosotros, pero usted dice que podemos compartir esa subjetividad con los demás, entonces dejaría de ser subjetividad y más bien sería intersubjetividad, ¿no? Y mira, aplaudo. Muy bien, yo sé que ya lo saben. Sí, muy bien, correcto. Pero regresemos un segundo antes. Procesos psicológicos básicos, procesos psicológicos superiores. ¿La percepción está en los básicos? Sí. Sí. ¿Y qué pasa cuando ya nos vamos a los superiores? Que me choca esa definición. La Pero, cognición. y la cognición, pero que para que puedas llegar a este nivel de cognición, ¿qué, según Piaget, qué nivel alcanzaste? ¿Eh? Operacional. El de abstracción, ¿no? Y en el momento que también ya puedes abstraerte y comprender cuestiones que no son tan concretas, objetivas, sino más simbólicas, significativas, abstractas,
Entonces ya también estás formando, de la percepción pasaste a la subjetividad, porque la percepción es todo aquello que nosotros recibimos con nuestros sentidos, ¿cierto? Y después de esa información que ya recibimos, aparte de todo, dicen los cognitivos, la procesamos, ¿no? La procesamos, la elaboramos, el psicoanálisis dice la sublimamos o lo que quieran, el mecanismo que quieran, y entonces, en total, ¿qué diríamos? Piaget, ¿qué dice? Vygotsky, ¿qué dice? Bueno, pues entonces esta información la interpreto y esta interpretación de lo que yo estoy viviendo es lo que conforma mi realidad, que es la única que existe. Entonces, todos nosotros vivimos con nuestra propia realidad, nuestra propia subjetividad, ¿cierto? Entonces, la subjetividad son esos constructos con los que, válgame la redundancia, te vas construyendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Va quedando esto un poquito más claro y tiene sentido por qué se los digo en medio de una cuestión de pruebas psicométricas? Sí, ¿por qué? Porque entonces nosotros, cuando vayamos interpretando estas pruebas, vamos a tener en cuenta, sí, nuestra subjetividad, porque no podemos hacer otra cosa. En la psicología no existe la objetividad. Háganme caso, no existe. Por más que queramos irnos a la neurociencia, a la neurobiología, ¿existen cosas concretas en el organismo? Claro. ¿Y estas determinan el psiquismo? Bueno, si ustedes pueden responder esa pregunta, entonces serán unos genios que tendrán publicaciones maravillosas y que voy a tener el honor de ver cómo se construyen y se convierten en esos genios, ¿no? Y me encantaría. Sin embargo, no creo que esa sea la finalidad, pues. ¿Por qué? Porque acá, ya lo decíamos muy al principio de la exposición, sí hay una cuestión biológica orgánica que corresponde a la situación psicológica, pero si nosotros pudiéramos definir que eso ya es hacer psicología, entonces pues sí, todo sería mesurable, positivista, claro, pero estaríamos dejando de fuera aquello que queríamos encontrar. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Más o menos. Sus caritas es de más o menos. Ok. Bueno, vamos a centrarnos hoy entonces en el análisis e interpretación de las diferencias. Porque en las diferencias es donde voy a encontrar estos constructos subjetivos propios de la persona a la que estoy tratando de diagnosticar o al grupo de personas a las que estoy tratando de diagnosticar. Si están muy desorganizados sus discursos, entonces los rasgos son psicóticos. ¿Sí? Y si estoy tratando con un grupo de rasgos psicóticos, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Puede volver a repetir esa parte? Por favor. Es que se me cortó. Encontramos en estas diferencias que el grupo al que yo estoy atendiendo con estas psicométricas está muy desorganizado su discurso. Por ejemplo, un grupo de personas con cáncer. Ahí estamos hablando de que existe de manera inminente un rasgo psicótico. Entonces, probablemente sean muy distintas las pruebas y las mediciones que voy a intentar hacer si me ponen entonces un grupo con rasgos más bien perversos, o sea, un salón lleno de políticos. Entonces va a cambiar el contexto, pero no solo va a cambiar conforme la localidad donde vivan, porque eso sería hablar de que los seres humanos todos somos idénticos y entonces, pues claro, estas pruebas serían un exitazo, como pretenden los gringos que sean, ¿no? But it is not. No somos, ¿cierto? Entonces es mejor lo que está pasando en todas las demás escuelas, incluidos los gringos, ¿no? En dado caso, de ir atendiendo conforme el contexto psíquico, psicoemocional, afectivo, ¿cierto? Porque si no, pues estamos haciendo estudios, ¿qué? Sociológicos. Lo que decía, por cierto, Val, al principio de las clases, la semana pasada, o antepasada, no, sí, pasada, perdónenme, Val decía por ahí algo bien importante, es la serie de discursos que me están atravesando, porque eso también es otra definición de subjetividad. Cuando uno se da cuenta en esta diferenciación kleiniana, en el momento en el que haces la separación e individuación, y si eres tan capaz para darte cuenta de si te quedaste tantito en la esquizoparanoide o si te quedaste tantito en otras cosas, que no lo logra uno sin terapia, ¿no? Entonces, pues ahí vas también aprendiendo ¿a qué? A escuchar la diferencia.
Porque si no, nada más estás escuchando lo que tú quieres y eso es, bueno, facilísimo. Eso sí lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, cuando yo les insisto, tenemos que aprender a escuchar lo no dicho, ¿de qué discurso estamos hablando? Del discurso latente. Ujú. Que por supuesto te va a dejar ver todo el discurso instituido, todo el instituyente, en caso de que lo tenga, ojalá, pero sobre todo el instituido. ¿Y cuál era el discurso instituido? Aquel al cual todos nos ceñimos para poder pertenecer funcionalmente a una sociedad. ¿Sí? Bueno, pero si estás trabajando con niños, bueno, reflexionen eso, mañana le seguimos. Falta el equipo de Milton, ¿cierto? ¿Y quién más? Sí, profesora. Raquel, Silvina y Teresa. Ujú. Y hoy pasaron Alison y Joma y Alexis y Fati. Muy bien, lo hicieron muy bien, ¿eh? Concreto, chiquito, bien. Me gustó, muy bien. Los felicito. Y mañana Gracias. nos damos directo con la de, bueno, Milton y tu equipo. ¿Y quién más? ¿Falta alguien más? Milton, Raquel, Silvina, ¿y quién? Teresa, profesora. Teresa. ¿Se van a llevar la hora, verdad? Yo creo que sí. Esperemos que no, profesora. Que sea como media hora, 40 minutos. Bueno, no se preocupen porque traen representacional y es entonces ya el cambio de todo lo que hemos venido viendo y está bueno que lo aborden bien. Ok, entonces nos vemos mañana. Que descansen rico. ¿Ya no falta otro equipo? Yo digo, no tengo aquí mi cuaderno, la verdad. ¿Falta otro equipo o ya no? Creo que ya no, ¿ah? No, ya no, profesora. Ya son el último. Muy bien. Entonces hoy les mando su lectura que vamos a trabajar el jueves por si ya quieren empezar, ¿sale? Vale, gracias. Ya Dios las Gracias. y las haga reconfesadas con Zuleima, que es donde van a seguir viendo todo esto de la psicometría. ¿Va? Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Maestra, disculpe, Sí. ¿hoy sí tomó asistencia? Es que no supe si tomó asistencia o no tomó asistencia. Sí, Andrea, es que sabes que no voy a poder perder mucho tiempo y como sí se lleva un ratote perder la asistencia, lo que estoy haciendo es tomar foto de pantalla de quienes están desde el minuto 2:15, 2:20. Ah, y ok. de ahí yo bajo la... Pero sí, sí hay. Gracias. Cuídate, hasta mañana. Hasta mañana.